Psicología corporal en educación. En los últimos tiempos, las tendencias de globalización económica han demandado la necesidad en las ciencias de la educación de integrar los paradigmas educativos, debido a este intercambio no solo de mercancías, sino también al cultural que permea a los individuos. En efecto de esta globalización, el sistema educativo tiene como base el integrar a los alumnos a una lógica de competencia, formando alumnos que se dividen no solo de su ámbito social y cultural, sino personal y corporal, que los mantiene ajenos no solo a la realidad social en la que viven, sino donde muchas de las problemáticas que estudian son parte de ellos mismos. Es decir, el plan curricular con el que las escuelas dan clase a los alumnos se basa meramente en formar alumnos incapaces de discernir la realidad en la que se vive actualmente, tanto en los procesos sociales como en los personales, formando individuos mecanizados, es decir, sometidos a un proceso que debe llevarse tal cual exige la norma. Por ello, se hace indispensable reflexionar sobre la identidad como un proceso en el cual intervienen un sinnúmero de factores, entre ellos las emociones y sus vinculaciones con el cuerpo, y por lógica, en la salud pública. Desde los años 40 se inició este proceso de modernización en el país que se enfocó en la industria textil principalmente. Esto a su vez requería de recursos humanos. Se preparaba a los individuos para que posteriormente se integraran a esta forma de trabajo. Esto generó un giro económico-social del campo a las fábricas. Sin embargo, a su vez provocó trastornos psicológicos y necesidades en el área de salud. Aunque surgió la necesidad de tener una psicología en el país, el Estado no le dio la suficiente importancia necesaria a esta ciencia, ya que no encontraba usos prácticos para esta, solo se veía como una ciencia auxiliar de la educación, como una ayuda para los maestros. Hay dos fenómenos marcados en el sistema educativo, por un lado la mercantilidad y la competencia y por otro las innovaciones tecnológicas. Se ha aprovechado la tecnología con el fin de elevar los niveles de eficiencia educativa, es decir, que permite abordar nuevas construcciones de procesos educativos de acuerdo a la demanda de las regiones o las ofertas laborales de las comunidades. Sin embargo, en el país existe una economía desigual que no permite a todos los alumnos tener las mismas oportunidades, lo cual va generando diversas emociones negativas en los niños y jóvenes de la comunidad, ya que la educación se basa en construir una sociedad industrial. Los referentes con que nosotros contamos respecto de una propuesta educativa de carácter integral que esté de acuerdo con los requerimientos mundiales actuales son precisamente los que nos llegan de latitudes europeas y norteamericanas. No obstante, estas propuestas hablan de las esferas del individuo como si fueran exteriores a él mismo, cuando él mismo es quien las porta y las crea en el cuerpo, es tanto juez y parte de la realidad y del universo que nos circunda. Actualmente, la metodología ortodoxa de la enseñanza psicopedagógica desarticula al sujeto de su cuerpo, de su naturaleza, de su origen social y del principio de considerarlo como portador de vida. De esta forma, el conocimiento se examina fundamentalmente desde lo cognitivo, por lo tanto abstracto y descontextualizado, transformando al objeto en portador de saberes memorísticos. En estos tiempos, a los niños se les enseña o se imparte la clase por medio de actividades basadas en repetir, memorizar y en la cognición. Es un proceso que se ha establecido en las escuelas. De esta manera nos cuestionamos ¿en qué consiste el proceso de enseñanza-aprendizaje para que los alumnos adquieran este conocimiento o aprendizaje? La enseñanza-aprendizaje, sostenidas en lo anteriormente mencionado, se convierte en un aprendizaje mecánico y repetitivo, donde el alumno refleja un aprender estático en el cual no hay reformulación y replanteamiento de lo que se aprende y ello implica la falta de apertura hacia nuevos contenidos y nuevas formas de conocer. Este proceso de desarticulación entre la cotidianidad y el conocimiento construye hombres artificiosos, los cuales no proponen a través del análisis y la reflexión, solo compiten para lograr subyugar al otro descalificando toda aquella aportación fuera de sus propias normas. Ello se refleja en nuestros estudiantes. Viven para el hoy, el mañana no les importa, su aprendizaje lo toman de todo medio de comunicación a su alcance, donde los modelos de cómo vivir alimentan sus fantasías para no enfrentarse a una realidad que contrasta entre la decisión, la acción, el trabajo y la disciplina contra la comodidad de un sistema que poco a poco ha ido asfixiando el interés genuino por aprender, comprender y reflexionar. Estas formas de vivir y de sentir lo corporal en cualquier cultura son aprendidas y reproducidas por las explicaciones que dan guías religiosos, médicos, educadores, científicos, políticos y la propia familia. Entonces, ¿cómo podríamos exigir un resultado eficiente o un desarrollo benefactor si muchas de las familias viven con mala nutrición y en condiciones de vida deplorables?
Dentro de la educación es importante el uso que hace cada individuo del concepto del cuerpo que le llega de su entorno inmediato. El uso que haga de esta elección es en definitiva por mediaciones sociales, tomando en cuenta la historia de vida del sujeto en lo familiar y sus articulaciones con la sociedad y las emociones que imperan en ella, en donde su cuerpo queda gobernado por los deseos de otros. Estos son aspectos que la filosofía moderna y la positivista le han negado importancia. La educación se ha afiliado a los principios científicos que demandan una producción de estudiantes, sin un conocimiento de sí mismos. Es por ello que el asunto de las emociones no se encuentran en sus problemas a resolver, relegando esta problemática a los psicólogos. La escuela se preocupa más por desarrollar, estimular y reforzar la inteligencia de los alumnos porque se sigue con la creencia de que tanto la inteligencia como la memoria se encuentran solo en el cerebro, viendo al cuerpo como algo que no es emocional, sino físico, y la física se asocia a la mecánica, propia de este sistema capitalista actual. Es por ello que nuestra educación al reflejar el cuerpo contribuyó a asumir la sociedad en grupos de sujetos frustrados y resentidos. Aceptó la fragmentación del cuerpo, siendo que en el planeta uno de los sujetos más integrados y complejos es el cuerpo humano, el cual debe ser visto como una unidad y a partir de ahí crear una nueva propuesta educativa que resulte totalmente integradora, ya que sin la consideración del cuerpo, la educación en México seguirá dando cambios inesperados en sus fundamentos hacia propuestas hechas en sociedades de otras latitudes que nos alejan cada vez más de problemáticas propias de nuestro país. Es en base a este punto en el cual se forma como propuesta la pedagogía corporal, la cual nos permite crear formas de trabajo con el cuerpo para desbloquear las experiencias que impiden aprender o identificar el estatus de crecimiento en lo cognitivo e intuitivo, partiendo del cuerpo como espacio de aprendizaje, recurso para abrir otras lecturas que pueden descondicionar los 5 sentidos y la inclusión de la mente como principio para dar una ubicación en el aquí y el ahora. Aprender con el cuerpo es una experiencia distinta que pone en movimiento el principio de autorregulación y se vence la pereza mental y física que pueden presentar los estudiantes. Esto a su vez se puede extrapolar a otras experiencias en el planeta cuando se comprende la vinculación y la relación microcosmos y macrocosmos, es decir, se articula con los órganos, las emociones, los sabores, los ancestros, la cultura y cobra sentido el aprender. Se convierte en una experiencia de crecimiento y la conciencia se expande hacia un crecimiento espiritual, a una seguridad para proponer en su espacio de trabajo. Por otro lado, formar alumnos bajo esta propuesta tiene implicaciones que pueden trascender la concepción de que los espacios poseedores del conocimiento son instrumentos cognitivos como las aulas, los libros y ciertas personas certificadas. Concebimos el cuerpo como un espacio que construye un proceso biológico que responde a las circunstancias y a los estados del tiempo en una geografía, hacen que dé respuestas de autosustentabilidad en cualquier espacio que habite, lo que nos conduce a una reflexión más compleja sobre lo que significa tener un cuerpo y una concepción de máquina o de evolución. Significa que la vida se mueve con una libertad ajena a la condición humana, la moral, la ética, la religión. Sin embargo, no podemos decir que sea ajena a esta condición de la cultura. El cuerpo ha de construir respuestas de sobrevivencia y de adaptación a la circunstancia para proteger la vida. El cuerpo se comunica siendo el medio de contacto con el entorno, la familia y la cultura. Siempre se expresa hasta que fenece. Va tomando forma con las experiencias vividas en cada una de estas esferas sociales. El individuo interactúa con su medio y de este recibe información. En consecuencia, el cuerpo es el lugar de encuentro, el que reconoce y produce vivencias en la interacción con el mundo, creando unos códigos de comunicación y un propio lenguaje. En esta sociedad multicultural llena de acontecimientos provocados por diversos actores, el Estado, la Iglesia, los medios de comunicación, la familia, la escuela, la calle, la ciudad, etc., coexisten el cuerpo y su interacción social. De ahí que los diversos contextos sean los determinantes para desatar cualquier emoción en el cuerpo, a favor o en contra de las maneras que necesita el sujeto para relacionarse con las demás personas con quien convive. Claro ejemplo se da en el aula de clase, donde el individuo expresa necesidades de ser reconocido como persona social que es capaz de ser líder y que busca una identidad. Es así que a partir del cuerpo la expresión se vincula al mundo, a la realidad existente, recreando el contexto y la cotidianidad de forma activa, donde no se es un actor pasivo. El cuerpo es una unidad.
es parte constructiva del ser humano y el mundo en el que se desenvuelve, incluyendo la escuela. Se aparece como un cuerpo mayor al que el hombre está integrado. De esta manera, los amigos y la gente con quienes habla, convive e incluso se pelea, participan en su formación y por tanto se encuentran encarnados en su memoria corporal, con recuerdos agradables o desagradables hacia ellos, aceptación o rechazo. Así el ser humano, en relación con sus iguales, se convierte en un sujeto pasivo, porque recibe de los demás, y en un sujeto activo, porque a la vez da hacia los otros. Pero el cuerpo de un adolescente o un niño aprende de las generaciones anteriores esta forma de relacionarse y de ser. Encontramos que los estudiantes son portadores de una concepción de la vida que se toma artificial, es decir, repiten lo que han aprendido cognitivamente. No tienen suficientes experiencias corporales que les permite tener acceso a otros referentes para explicarse los procesos de comprensión y ubicación en el espacio. Saber qué es la vida fuera del cuerpo nos pone ante la disyuntiva. Lo que decidimos al respecto es algo ajeno a la vida, es decir, entienden pero no comprenden las dimensiones del proceso corporal que encierra o contiene la vida como principio. El campo cognitivo como punto de desarrollo conduce al alejamiento del cuerpo. Es una paradoja de apreciación. No puede comprender lo que tiene sin haber comprendido el proceso que tiene de su interior el cuerpo. En otras palabras, los alumnos solo reproducen, no dan sabiduría sobre sus procesos internos, lo que origina otro cuestionamiento. ¿Cómo entiende su vida un joven estudiante? La entiende desde la cultura y de lo que se dice debe ser la vida, en una cultura del poder instituido sobre las normas y la normatividad que impide ir más allá de eso. El aceptar que somos así o que así nos tocó ser no es un buen principio para innovar, mucho menos de la posibilidad de construir alternativas fuera de la artificialidad social en la que nos tocó vivir, nacer e insertarnos. Y es un punto en común entre los estudiantes actuales. Por ello preguntamos, ¿en dónde está el cuerpo en la educación? Desde la pedagogía corporal, todo se puede aprender desde la experiencia, la cognición y la convivencia. Hacer la lectura de un espacio geográfico que nos demanda tener compromisos sin considerar el espacio corporal nos puede llevar a un retorno donde las prácticas anteriores de enseñanza solo se amplían en su campo de inclusión de otro saber que nos compromete con el medio y el género humano, pero no con la vida que tenemos en el cuerpo. Si queremos encontrar el cuerpo de los estudiantes como espacio para el aprendizaje, estamos aún ajenos al proceso. De ahí radica la importancia de esta propuesta en cuanto al proceso corporal. La representación simbólica que se tiene del cuerpo en estos tiempos se encuentra desarticulada de la historia y de los procesos culturales, debido a que la ciencia, en la búsqueda de la causalidad y en una biologización del cuerpo, le niega la posibilidad al pensamiento y al proceso de subjetivación. Si vemos la historia de nuestro país, en el cuerpo se encuentra que no solo es un discurso que favorece la mercadotecnia, sino que desde el siglo XIX es la característica de una sociedad que se desea ver en una modernidad. Esto es, tener un pensamiento que se empezó a caracterizar hacia la filosofía positivista. Es cierto que cada ciencia surge como propuesta de solución a los problemas que aquejan a la sociedad actual del país. No obstante, desde hace décadas existe una desvinculación entre la formación académica y las problemáticas de la realidad social, que si bien fueron evidentes a mediados de los 80s, para la primera década del presente siglo esta situación se agudizó, ya que para dicho siglo estas problemáticas se incrementaron abruptamente, y dado que es el cuerpo la parte fundamental de la creación de identidad, pues es ahí donde se vive, sucede y refleja cada experiencia, emoción y acción en el mundo, para la educación debe ser imprescindible tener una perspectiva de identidad de un ser humano holístico. A partir de esto se abriría la posibilidad de ofrecer propuestas educativas más didácticas, desde una epistemología que conciba al ser humano como un cuerpo sujeto, con un principio ontológico, cuerpo, intuición, razón, en donde se resalte la importancia de que las emociones son ahora las grandes olvidadas, y que por esta condición, el cuerpo les dio rienda suelta en la existencia de cada ser humano, desatándose así una gran cantidad de conflictos sociales, personales, educativos, de valores y hasta de autoestima. Dicho de otra manera, se debe impartir una educación con un sentido más humano, natural y ético, de acuerdo a los contextos,
sin necesidad de forzar teorías que no fueron concebidas en este tiempo, espacio y realidad. De lo contrario, se propicia únicamente que los alumnos no hagan contacto con su propio cuerpo en el espacio en que se han desarrollado. Se pretende que a partir de la cultura y tiempo del contexto sociohistórico en el que se vive, se logre desarrollar un proyecto que dé respuesta a los problemas actuales sin olvidar los antecedentes. Dado que el estudio del cuerpo ha quedado ligado a la anatomía, la fisiología, la neurología, la psicología experimental y cognitiva, la antropología, la sociología, etc., el cuerpo resulta un tema central en la formación de profesores y licenciados en la educación del mismo, ya que en este entramado de conflictos, su tarea principal es cumplir con el desarrollo del aspecto curricular. No obstante, la escuela como institución canaliza a otras instancias las problemáticas de los alumnos, cuando desde su propio ámbito educativo puede buscar la posibilidad de enfrentar a los alumnos al conocimiento del cuerpo. Esto sin duda significa una gran labor por parte del personal docente, porque para poder hablarle a los alumnos de su cuerpo es necesario conocer el propio. Por lo tanto, el trabajo corporal que se proyecte a la educación deberá de contemplar el involucramiento de todas las personalidades que se encuentran en la escuela. Algo que es importante resaltar en este punto es precisamente la interacción entre el docente y el alumno. Por un lado, se dice que el maestro debe ser empático, pero ¿qué esperamos por parte del alumno? Todo este proceso tiene un cambio, y el alumno debe estar abierto a los cambios sociales y escolares que demande el contexto en el que vive. Este proceso de interacción debería, en el mejor de los casos, generar por parte del docente hacia el alumno una identidad. Esta identificación resulta entonces un mecanismo por el que el individuo tiende a adoptar características que pertenecen a otra persona o grupo de personas. Esto es, al identificarse con alguna característica o características en un sentido elemental, para más adelante crearse en la pluralidad, la singularidad de una identidad. Sin embargo, son dos conceptos, o mejor dicho, procesos totalmente diferentes. La identificación es por el cual se crea la identidad, y esta es lo que nos hace ser únicos, aunque al mismo tiempo similares a otros. De esta manera se crean tradiciones curriculares que no resuelven por pensar una teoría sin ver cómo son las prácticas, o lo que es más sencillo, por pensar primero la teoría que explique y sustente las prácticas. Se habilita un tratamiento del cuerpo inespecífico a lo largo de toda la formación. Esta tradición impide pensar que los estudiantes aprendan y los profesores enseñen los saberes del cuerpo tal cual la cultura los ha creado. Desde esta óptica, la atención al cuerpo como unidad cuerpo, intuición, razón, ayudará a que el cuerpo sujeto sea más humano. Para la educación es imprescindible tener una perspectiva del ser humano holística, pues a partir de ella podría ser posible ofrecer propuestas educativas, ya que al no satisfacer este proceso o al verse fracturadas las relaciones con alumnos y docentes, provoca respuestas como deserción, rezago o problemas de aprendizaje en el aula. Es por ello que trabajar en y con el cuerpo, así como desarrollarlo, nos da otra perspectiva sobre el valor de una herramienta que nos abra un camino para hacer un ejercicio profesional de formación distinto, que pueda dejar el conocimiento fragmentado y dividido en objetivo-subjetivo, lo cual impediría que los alumnos puedan estar en crisis sobre la fatalidad de vivir o de sus vidas. El conocimiento debe de articularse con la vida corporal y de ahí hasta donde impacte. Finalmente, otro punto que es de suma importancia es el contexto social, es decir, el lugar en el que se vive influye bastante en la forma que se estudia. El sistema político en el que vivimos no abastece la educación como debería ser. Por ejemplo, en el caso de comunidades indígenas, los niños deben caminar kilómetros para poder acceder a este servicio que se supone debería ser gratuito. Esto quiere decir que la condición social que se tiene no permite llegar a eso. Por ello, conformar la representación social que se tiene del cuerpo humano en un tiempo y en un espacio determinado permite la construcción sustentada sobre un tipo de moral, una ética y una estética en los usos y cuidados.
asimismo en las formas de aprender y de vivir. El punto de partida ontológico que se necesita para los tiempos actuales y que se proponen dentro de la pedagogía corporal es el cuerpo-intuición-razón, en contrapartida a la dualidad cartesiana de cuerpo-mente. Resulta una propuesta de mayor justicia para la integridad del ser humano y su cuerpo, de tal manera que el cuerpo, incluyendo sus órganos y emociones que de ellos se desprenden, en su buen o mal funcionamiento afecta a la personalidad del individuo, su salud y, para el caso de la educación, su rendimiento académico.